Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran dentro de la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de lo que es esta empresa de suma importancia o esta entidad de suma importancia dentro de nuestro país, conocida como el SRI. Sí, todos sabemos que el SRI significa Servicio de Rentas Internas y es la entidad que se encarga de regular todos los estatutos económicos del contribuyente que tiene de una o de otra manera nuestro país. Nosotros estamos conformados por leyes y por normativas que rigen las áreas en específico dentro del mercado, dentro del área comercial, dentro del área laboral, con una única finalidad de ayudar a promover el desarrollo sostenible de una sociedad o de un entorno. Sí, esto es algo que yo constantemente les repito a ustedes. Es que los emprendimientos o los modelos de negocio están enfocados y están encaminados a favorecer el desarrollo sostenible de un entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a ver la forma pertinente para poder aportar a que mi entorno, a que mi sociedad se desarrolle económicamente, es decir, yo produzca algo en beneficio también del resto. No nos olvidemos nunca de nuestra responsabilidad social. Mi responsabilidad social está directamente encaminada a poder favorecer a la evolución, al desarrollo, a la adaptación de todo nuestro contexto a nuestra misma realidad. Como les digo, nosotros estamos en un ambiente, en una sociedad económicamente activa. Nosotros somos económicamente activos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pasamos a ser parte o formamos parte de una o de otra manera de los entornos más importantes económicamente activos del país. El hecho de yo trabajar, el hecho de yo comprar algo, de yo vender algo, quiere decir que estoy siendo económicamente activo. ¿Cuándo no soy económicamente activo? Cuando prácticamente no utilizaría el dinero para nada. Pero sabemos que el dinero es la base fundamental del 100% de actividades que nosotros realizamos cotidianamente. Para cumplir las necesidades biológicas del ser humano tenemos que utilizar el dinero. Para las necesidades de autorrealización necesitamos dinero. Para todo lo que el ser humano tiene que hacer en su entorno y para todos los objetivos que tiene en su contexto, utiliza de una o de otra manera el dinero. Y el dinero tiene un enfoque directo en ayudar a desarrollar, a promover los negocios también encaminados dentro de esta área. Así que cuando nosotros hablamos de un emprendimiento o de un modelo de negocio, debemos estar al tanto de las normativas tributarias, ¿sí? En la anterior clase nosotros estábamos viendo la importancia que tienen estas normativas tributarias dentro de nuestra sociedad, qué tan fundamental es el que yo conozca, el que yo comprenda qué significa contribuir, qué significa ser parte de la economía de un país o de la economía de una sociedad. ¿Qué significa que cuando yo creo un negocio debo o una entidad debo también obtener el conocimiento acerca de promover los requisitos necesarios para ser parte de la sociedad, lógicamente, sea jurídica o sea natural, que paga sus impuestos? Ojo, aquí no quiere decir que solamente las personas que tienen un negocio son las únicas que pagan impuestos, no. Lo hacemos todos, todos en las cosas que compramos, así sea en un chicle, nosotros estamos pagando impuestos en todo. Pero directamente cuando nosotros tenemos un negocio o tenemos un producto o un servicio que ofrecer,
tenemos una responsabilidad más grande de tener que controlar, de tener que llevar un registro sobre los movimientos económicos que tiene mi emprendimiento, ¿sí? Es por eso que aparece el SRI, que es la entidad que se encarga de regular prácticamente que los negocios principalmente sean lícitos, que los negocios estén cumpliendo con su responsabilidad social, que los negocios estén encaminados a favorecer una necesidad, que los negocios no estén incumpliendo con las normativas legales, que los negocios estén de cierta manera o las personas que ofrecen algún servicio estén encaminadas a contribuir adecuadamente de acuerdo a lo que ganan con el servicio de rentas internas, ¿sí? Todo lo que nosotros pagamos como IVA, todo lo que nosotros pagamos como impuesto, nos sirve de una o de otra manera para el bien común. Es decir, todo lo que se paga como impuestos es lo que se utiliza para el arreglo de calles, para el manejo quizá de la seguridad. De una o de otra manera, nuestro entorno se ha caracterizado por desarrollarse últimamente en un ámbito muy inseguro. Sí, quizá porque muchas de las ocasiones tenemos unas malas autoridades, el mal manejo del dinero, el mal manejo de los recursos, pero esto no quiere decir que 100% tenga que ser así o que toda la vida tenga que mantenerse de esta manera. El dinero que yo pago de mis impuestos, el dinero que tiene que ver directamente con mi negocio, tiene que incentivar y tiene que promover al mejoramiento del mercado. Es así que cuando yo creo un emprendimiento, debo necesariamente crearme un RUC, ¿sí? ¿Qué es el RUC? Es el Registro Único de Contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Es el espacio o es la forma en la cual yo entro a ser parte de la economía de un emprendimiento, ¿sí? De cierta manera, ingreso a formalizar ya como parte de un comerciante, como parte de alguien que va a hacer desarrollo económico en nuestro entorno. Es así que aparece el Registro Único del Contribuyente, conocido como RUC. Pero principalmente nosotros debemos entender qué significa ser un contribuyente o qué connotación tiene esta palabra. Directamente cuando nosotros hablamos de contribuyente, estoy hablando de aportar, de dar algo, de promover algo. A eso se refiere un contribuyente. Pero para ir iniciando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos explica lo que significa ser un contribuyente. Veamos, por favor. Hola, hola, esto es 13 en Respuestas y mi propósito es aportarte 3 centavos más de conocimiento. En esta oportunidad, contribuyente. ¿Quién es un contribuyente? ¿Qué implica ser un contribuyente? ¿Acaso soy un contribuyente? ¿Te habrás hecho este tipo de preguntas en alguna ocasión? Pues ahora te oriento un poco. Generalmente, un contribuyente viene a ser una persona o una empresa que recibe dinero por la venta de bienes o prestación de servicios, así de sencillo. Ser un contribuyente implica pagar tributos al Estado, ya sea impuestos, contribuciones o tasas. Estos conceptos iré detallando más adelante en otros episodios. El pago de estos tributos se realiza generalmente cada año y el destino de estos recursos, según SUNAT, indica que servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional. Aunque el 86%
de peruanos considera que el gobierno gasta inadecuadamente los impuestos recaudados. Y es así, como 9 de cada 10 peruanos consideran que las empresas buscan evadir el pago de sus impuestos. Así lo reveló una de las encuestas de Pulso Perú, elaborada por Datum. Fuente: Diario Gestión. Es por ello que hacemos el llamado al gobierno que sea más transparente, que publique a detalle cada año por lo menos todos los gastos que hace con los tributos del pueblo, que implemente educación tributaria, donde más allá de darnos a conocer nuestras obligaciones, nos diga también cuáles son nuestros beneficios. Y así, solo así, pienso que el pueblo peruano cooperará. Ahora bien, ya sabes, ¿eres un contribuyente? Muchas gracias por prestarme unos segundos. Bien, nosotros hemos comprendido qué significa ser un contribuyente. No necesariamente tenemos que hablar directamente solo en nuestro país. En todos los países se habla de una contribución a estas entidades que regulan el manejo económico de los diferentes aspectos, de los diferentes espacios económicos de la sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa ser un contribuyente? Significa que yo estoy pagando, que yo estoy cumpliendo con las actividades cotidianas económicamente hablando de mi entorno, ¿sí? Es así que nosotros hablamos del RUC. El RUC, mejormente conocido como Registro Único del Contribuyente. ¿A qué se refiere el RUC? Es lo que yo voy a obtener o es un número, una numeración, unos datos que a mí se me facilitan para poder ser parte o empezar a formar parte de la sociedad que aporta a los impuestos. El registro único del contribuyente, más conocido como RUC, es el instrumento base utilizado por el Servicio de Rentas Internas, el SRI, para identificar a los contribuyentes, es decir, a las personas naturales o jurídicas que tienen la obligación de reportar información sobre sus actividades económicas y si cumple con ciertas normas para pagar los respectivos impuestos. Yo, al ser una persona que ya forma parte de la economía del país, al ser una persona que ya empieza a desarrollarse en las actividades cotidianas del entorno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que saber identificar principalmente cuáles son mis deberes dentro de la sociedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Sí? ¿En base a qué normativas tengo que desarrollar la mayoría de este tipo de situaciones? Es importante que nosotros tomemos en cuenta la finalidad que tienen los espacios financieros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En el video nos explicaba claramente que hay muchas empresas, quizá o muchas personas que se dedican a evadir impuestos. Cuando uno evade impuestos, ¿qué quiere decir? Que no paga o no contribuye con lo que tiene que contribuir al Estado o con lo que tiene que contribuir a estas entidades financieras simplemente con la finalidad de ahorrarse dinero, de no pagar realmente lo que tienen que pagar al momento de contribuir. El SRI es el que regula que esto no suceda. Seamos personas naturales o seamos personas jurídicas. ¿Qué quiere decir? La persona natural es una persona común y corriente, como su nombre lo dice, que tiene un RU y que de acuerdo a sus actividades económicas, pues va contribuyendo de acuerdo al valor o a la normativa que le toque. Por otro lado, una persona jurídica es quien quizá presta su nombre o es parte de una empresa
sí, como tal, no es el RUC a nombre de una sola persona, sino como tal de una empresa, pero que también esta empresa tiene que cumplir con sus obligaciones, ¿sí? Siempre el RUC, hablando desde una personería jurídica, se lo hace con la finalidad de tener a alguien como líder dentro de las empresas, es decir, alguien que dé la cara, porque esto es fundamental. Si se habla de una empresa, la empresa tiene un nombre y no es que recae sobre el nombre nada más, sino sobre la persona responsable, pero tiene mucha gente detrás. Caso contrario, sino un RUC que se refiere a una persona natural, es decir, una persona común y corriente, dueña de su propio negocio, de su propio emprendimiento. ¿Para qué es importante? Porque cuando yo ya paso a ser parte de la sociedad económicamente activa, cuando yo ya trabajo, tengo que llevar un registro de los ingresos que tengo. Así sea que quizá, ¿para qué generalmente se tiene el RUC? Cuando uno, por ejemplo, no pertenece a ninguna empresa. Cuando yo pertenezco a una empresa o a una entidad que a mí me paga mediante el seguro, yo ya llevo un registro adecuado, pero quizás si yo presto mis servicios profesionales, no es que solamente voy donde la persona que necesite y le digo, sí, yo presto mis servicios profesionales y me pagan y yo no hago nada, no, yo debo tener un RUC. Sí, yo debo tener un RUC con el cual yo emito facturas, porque para eso es el RUC, para poder emitir facturas, en el cual yo directamente registro los ingresos que tengo, registro lo que cobro por un producto, lo que cobro por un servicio educativo, por un servicio de diferentes cosas que hay en el mercado. Sí, pero yo llevo una contabilidad. Es ahí donde viene la unión de terminologías. Sí, de una contabilidad, de llevar una contabilidad directamente relacionada con el llevar un registro. ¿Sí? Si yo soy parte del desarrollo económico de una sociedad, pues debo llevar un registro de los ingresos que tengo. De igual manera, ¿qué sucede si alguien llega a un emprendimiento y me dicen cuánto se ha vendido en el mes, qué tipo de productos se tienen? Todo esto se debe llevar un registro. Yo debo emitir facturaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las facturaciones se ve la legalidad también de los emprendimientos. Muchos emprendimientos, quizá cuando nosotros vemos que han sido clausurados por el SRI, se da porque incumplen con esta normativa. Ahora ustedes han visto que en todos, en absolutamente todos los espacios, en todos los negocios, se emite ya una factura, así sea con consumidor final o con datos, pero se emite una facturación. ¿Por qué? Porque es importante llevar un registro de todos los ingresos que se tiene en un emprendimiento o en el área comercial. ¿Para qué? Para evitar esta evasión de impuestos, ¿sí? Que la gente diga que gana una cantidad cuando en realidad gana otra, mucho más alta para pagar un impuesto menos. Recordemos que en nuestro país, mientras más se gana, más altos son los valores de impuesto que se tiene que cancelar. También hay otro tipo de impuestos, por ejemplo, en los RUCs, cuando se declara, ¿qué quiere decir la declaración? Hay declaraciones semestrales y declaraciones anuales o declaraciones mensuales. Estas declaraciones que se hace que yo registro lo que gané y veo cuánto tengo que pagar de impuesto. O a su vez, otro tipo de servicios también, en este caso los educativos, cuando el valor no excede el salario mínimo, el salario básico, se tiene que declarar en cero. ¿Por qué? Porque no pasa, no sobrepasa la tasa límite para empezar a pagar impuestos, ¿sí? Entonces se declara en cero, pero llevo una contabilidad. Yo no puedo directamente evadir lo que a mí me corresponde como ciudadano, ¿sí? Yo no puedo dejar de lado mis responsabilidades como parte de la economía de un país, porque lo que yo hago también puedo hacer, puede hacerlo otra persona y ahí es donde vienen las crisis económicas de gente que gana mucho pero aporta poco, porque así es donde se maneja este círculo en nuestra sociedad económica. Yo pago o yo gano quizá una buena cantidad de dinero, pero asimismo tengo que retribuir. ¿Por qué? Porque este dinero está siendo parte también del movimiento económico de un país. Entonces tengo que retribuir este dinero mediante qué? Mediante el pago de los impuestos. ¿Por qué? Porque así se maneja la economía de los países capitalistas.
El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador. Esto es importante. Es como la cédula de identidad. Todos tenemos un número único dentro de nuestra cédula de identidad. El RUC es de la misma manera. Sabemos cómo sé que tengo yo RUC, pues con el 001 al final de mi número de cédula. Es ahí que yo ya paso a formar parte de la sociedad económicamente activa del Ecuador. Esto puede darse en forma permanente o en forma ocasional. ¿Por qué se lo dice en forma ocasional? Por ejemplo, hay personas que entran a trabajar en ciertos lugares y en estos lugares les piden emitir facturas porque quizá no existe como tal un contrato de por medio, pero sí se necesita la emisión de facturas. ¿Qué se hace en estos casos? Pues mensualmente se emite la factura de lo que se ganó, unos $100, $200, se emite la factura y así se van manejando por una cierta cantidad de tiempo. No existe como tal una relación de contrato entre las dos partes, pero sí se lleva un registro de lo que prácticamente tanto para la parte que está emitiendo la factura como para la parte que la recibe, se lleva un registro de que se está cumpliendo también con los pagos, por ejemplo, ¿sí? Al yo emitir una factura, estoy demostrando que sí me pagaron y que de cierta manera los documentos están dentro de lo normalizado. De igual manera, esto puede darse a que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos. El RUC registra información relativa al contribuyente, como por ejemplo, la dirección de la matriz, su establecimiento donde se realiza la actividad económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras, ¿sí? En el RUC se detalla directamente todo, absolutamente todo, los datos básicos del RUC. Al yo crearme un RUC, los datos básicos son qué tipo de actividad económica voy a realizar, cuál es la dirección del establecimiento. Y esto también sucede, como les digo, en personas naturales que emiten facturas por servicios profesionales, por ejemplo. Ustedes dirán, pero ¿cómo voy a poner yo ahí una dirección del establecimiento si solamente soy yo? Pues se emite o se deja la dirección de constancia, la dirección del hogar donde usted reside. Ahí ve cuánto tiempo o cuánto es lo que usted tiene que aportar quizá de impuesto o quizá, como les digo, si tienen que declarar en cero. Pero es importante que yo lleve este registro, por eso se llama registro único, porque cada persona que entra a ser parte del RUC o que obtiene el RUC, entra a ser parte de este desarrollo económico de las sociedades, ¿sí? Y yo debo mensualmente, semestralmente, llevar una contabilidad, estar pendiente, porque quizá ha sucedido también en muchas de las ocasiones que personas que son obligadas a pagar impuestos, pues llevar una contabilidad, se olvidaron, no supieron, y cuando ellos van a averiguar, tienen una deuda grande con el SRI porque no declaró mensualmente, porque no declaró semestralmente, porque existen multas cada cierto tiempo de acuerdo a la actividad económica que se realice. Por ejemplo, en los servicios profesionales la declaración es semestral, pero si aún así después de los 6 meses uno se pasa del tiempo en el que debe declarar, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Pagar una multa. Y si uno ni siquiera sabe, esta multa sigue subiendo y así se puede mantener mucho tiempo hasta que ya la deuda aumente a un grado bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues si yo obtengo el RUC, llevar un correcto manejo, llevar una correcta contabilidad, no permitirme caer ninguna declaración y por el contrario estar totalmente al tanto, totalmente pendiente de las actividades que tengo que realizar. En consecuencia a ello, el RUC es la base de datos de todos los contribuyentes y agentes de retención. Por lo tanto, en general, todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades económicas dentro del territorio ecuatoriano están obligadas a obtener un RUC. Si yo tengo un negocio, si ofrezco algún servicio, de lo que sea, debo llevar un RUC. ¿Por qué? Porque no puedo evadir impuestos. Y eso es lo que sucedía, por ejemplo, hay ciertos negocios que uno dice, pero ¿y cómo ni siquiera está regulado esto en el país? Pues debe llevarse un RUC. Ahora, por ejemplo, todo lo que
tenía que ver o tiene que ver directamente con el Internet, con los trabajos digitales. Antes no se llevaba contabilidad de eso, ahora sí. Ahora ellos deben manejar un RUC. Quizá por cada propaganda que hagan, por cada marketing que se haga, pues deben emitir una factura. ¿Para qué? Para que se verifique también que no se evada impuestos, ¿sí? Que todas las personas, todos los seres humanos que trabajan dentro de nuestro entorno cumplan con sus normativas, cumplan con sus deberes, cumplan con sus actividades de pagar correctamente y al pie de la letra sus impuestos. Es así que a todo contribuyente que se inscribe en el RUC, el SRI le asigna un número de registro de acuerdo al tipo de contribuyente. En personas naturales, el RUC corresponde a su número de cédula de identidad, añadiendo al final los números 001. Por ejemplo, si la cédula de ciudadanía es 0556677, el RUC sería 0556677-001. Para personas jurídicas o sociedades con o sin fines de lucro, es decir, emprendimiento diferente a sus dueños, el RUC es un número de 10 dígitos creado por el SRI y se añade los números 001. ¿Por qué? Porque como les digo, al hablar de una persona jurídica quiere decir que estamos hablando de una sociedad, por ende no es que voy a tomar la cédula de una sola persona, porque son varias personas, ¿sí? Esto generalmente se da en los emprendimientos que tienen muchas personas como líderes del mismo. Entonces, el SRI aquí es donde emite un código único de 10 números para después añadir el 001 y ya tienen su RUC. Los dos números iniciales corresponden a la clasificación de la provincia. Por ejemplo, si el emprendimiento inicia sus actividades en la provincia de La Suay, su RUC iniciará con el 01. ¿Sí? ¿A qué se refiere una sociedad sin fines de lucro? Es cuando una persona o sociedad desea tener ganancias económicas por una actividad económica. Sin fines de lucro, lógicamente lo contrario, que no obtiene ganancias económicas. Muchas sociedades que son benéficas, sociedades que aportan a algo en nuestro entorno, quizá muchas de ellas lo hacen sin fines de lucro, es decir, que no buscan ganar nada, sino solamente buscan ayuda, buscan contribuciones de las sociedades, de los entornos para poder seguir sustentando este apoyo que constantemente hacen. ¿Cuáles son los requisitos para la apertura de un RUC de personas naturales, es decir, una persona común y corriente? Para la apertura del RUC de personas naturales se requieren los siguientes documentos. El funcionario de ventanilla del SRI podría solicitar adicionales para validar la dirección del contribuyente. Principalmente la original y copia de la cédula de ciudadanía o pasaporte si es que se habla de extranjeros. Original de papeleta de votación o certificado de presentación. Copia de factura o planilla de servicios básicos a nombre del contribuyente, cónyuge, padres, hermanos o hijos de los últimos 3 meses. En el caso de personas naturales, de acuerdo con sus actividades económicas, se solicita lo siguiente. Si es que se habla de un artesano, se necesita copia de cédula emitida por el organismo, no, calificación, perdón, emitida por el organismo competente, puede ser una Junta Nacional de Defensa del Artesano. Dentro de contadores, el título profesional relacionado con contabilidad y auditoría, como por ejemplo el CPA, ingeniero licenciado, el servidor de ventanilla, verificará en la web de la CENESID. Contador de bachiller original y copia del título de bachiller relacionado con la contabilidad. Si es que es un diplomático, original y copia de la credencial de agente diplomático. Personal, profesional de cualquier rama, el título profesional, el servidor de la ventanilla siempre verifican que el título lógicamente esté registrado en el CNCID, porque si no ya no pasaría a ser servicios profesionales. Quizás sería ya un servicio por artesano o por otras cosas, pero siempre se verifica que el título esté validado en la página del CNCID. ¿Por qué? Porque así podemos identificar que lógicamente el título está correctamente validado. En actividades educativas se necesita original y copia de algún acuerdo ministerial y en caso de los transportistas, original y copia del documento de factibilidad para la constitución jurídica o su equivalente, o su título habilitante o resolución de cambio de socio o incremento de cupo, siempre que se identifique el contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden ver que
en todas las actividades económicas, es decir, en todo lo que yo trabaje, necesito llevar una contabilidad, necesito ser parte, necesito que la entidad principal, que es el SRI, verifique que yo esté cumpliendo con mis deberes tributarios, que verifique que yo no esté quizá irrumpiendo en normativas que pueden limitar o perjudicar al entorno económico de un país. Sí, yo no puedo evadir impuestos. Yo no puedo sobrepasarme quizá de los valores que tengo que limitarme para poder pagar mis impuestos. Si yo gano tanto, pues de acuerdo a lo que yo gano, tengo que pagar mis impuestos. Tengo que cumplir con las leyes de mi país. ¿Para qué? Porque si más personas como yo cumplen con las normativas de mi país, con las leyes de mi país, pues vamos a tener resultados positivos al tener un Ecuador económicamente activo, que siga desarrollándose, que siga teniendo buenos enfoques económicos. Pero si por lo contrario hay gente que gana $10,000 al mes y dice que gana solamente 2,000, ¿para qué? Para que no tener que pagar grandes valores de impuestos, pues ahí es donde viene ya la crisis económica, es donde empezamos a ver ya cómo cierto tipo de grupos económicos tienen privilegios y estos privilegios lo que hacen principalmente es beneficiar a los más ricos para que los ricos se sigan haciendo más ricos y los pobres pues más pobres todavía. ¿Por qué? Porque lógicamente al ser ricos tienen influencias, estas influencias les permiten quizá tener por debajo de la mesa o cubrir netamente lo que ganan siendo dentro del ámbito real con la finalidad de que no se pague el valor de impuestos principal y el más importante. Para ir terminando ya con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre las principales normas tributarias que hay dentro del Ecuador. Veamos, chicos, por favor. Hola, hoy trataremos sobre las principales normas tributarias del Ecuador, pero para ello debemos conocer qué son los tributos. Son las prestaciones obligatorias que se satisfacen generalmente en dinero y que el Estado exige por su poder de imperio y en virtud de una ley. La principal norma es la Constitución de la República del Ecuador. Es la norma suprema a la que está sometida toda la legislación ecuatoriana, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos. El artículo 300, el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. ¿Qué es el Código Tributario? Es una ley orgánica que regula las relaciones jurídicas entre administración tributaria y contribuyente. Los tributos generales son la supremacía de las normas tributarias, principios tributarios y fines tributarios. Las administraciones tributarias son central, seccional y de sección. Deberes formales del contribuyente o responsables: la inscripción en el RUC, emisión de comprobantes de venta, declaración y pago de impuestos. Deberes de la administración: recibir toda la petición o reclamo, inclusive el del pago indebido que presenten los contribuyentes responsables o terceros. La LORTI es la Ley de Régimen Tributario Interno, agrupa las normas legales de carácter tributario. Tenemos impuestos como el ICE, impuestos ambientales, el IVA y el impuesto a la renta. Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador. Es una normativa que su estructura impositiva se sustenta en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las desigualdades y que busquen una mayor justicia social. Esta es la clave de todos, chicos, que las normativas tributarias y las leyes, los reglamentos, están creados ¿para qué? Para disminuir las desigualdades y que busquemos una mayor factibilidad dentro de la sociedad, dentro del entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos. ¿Por qué? Porque es injusto que quizás si una persona que gana 5,000 a una persona que gana 200 al mes
paguen una misma cantidad de impuestos. ¿Por qué? Porque quizá a una persona, la sociedad, el entorno, el Estado le permite tener un buen ingreso a diferencia del otro. Entonces, ¿qué busca el SRI? ¿Qué buscan estas normativas, estas leyes? Que mediante el RUC, estos registros únicos de los contribuyentes, se lleve un control adecuado y un manejo igualitario de la economía de la sociedad. Sí, que de acuerdo a las actividades económicas que uno tenga, pues tenga que pagar también sus impuestos con finalidades de lucro o con finalidades importantes, tanto para las sociedades naturales como para las sociedades jurídicas. ¿Sí? Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la